Bienvenidos, vamos a continuar desde donde dejamos en la clase pasada en vigencia de la oferta. Bien, ¿hasta cuándo van a permanecer vigentes, ¿no?, las ofertas de contratación? Habíamos visto en la clase anterior en lo que hace a los medios electrónicos. Bien, respecto a este interrogante, esto depende de la actitud del oferente en cuanto a la fijación del periodo de la oferta. ¿Por qué? Porque si el oferente fija el periodo, ¿no?, de la oferta en un lapso de vencimiento, supongamos, por decir cualquier cosa, del 1 al 30 de enero, va a tener vigencia durante el periodo fijado. Ahora bien, en caso de que el oferente no fije el periodo de oferta, la misma va a tener vigencia durante el tiempo en el que permanezca accesible al destinatario. Es el caso de estas famosas ofertas, ¿no?, que son mostradas al público con el rótulo de hasta agotar stock. En este caso no hay una fecha cierta y tampoco el destinatario sabe cuándo se agota el stock ni cuánto stock tiene la marca que ofrece determinada oferta en X producto, ¿no? Por eso en sí el oferente debe confirmar por vía electrónica y sin demorar lo que es la llegada de la aceptación, ¿no? Sobre todo esto ocurre en los famosos Cyber Monday, etcétera, por páginas como, por ejemplo, una de tantas, Mercado Libre. Ahora bien, ¿qué sucede con el lugar de cumplimiento de esta compra, ¿no? Es decir, en sí, cuando hablamos de un contrato, ¿no?, en cuanto a los especiales, que recordemos son los que se celebran fuera del establecimiento comercial y a distancia, se considera lugar de cumplimiento de esta oferta, ¿no?, o visto desde el cliente, de esta compra que yo realizo mediante una oferta, el lugar en el que el consumidor, es decir, aquel que compra, recibe o desee recibir la prestación. En el caso de Mercado Libre nosotros tenemos precargada una dirección, ¿no?, donde vamos a recibir ese y todos aquellos productos que compremos mediante esa página, ¿no? Y este lugar donde yo tengo precargado, que puede ser, no sé, mi domicilio, el trabajo, etcétera, va a fijar la jurisdicción que se aplique en caso de inconvenientes con la compra, ¿no? Y si existiese una cláusula de prórroga de jurisdicción, la misma se va a tener por no escrita, razón por la cual páginas como Mercado Libre habilitan el lapso de 30 días de devolución del producto solo por el hecho de que no era lo que esperabas, no era lo que te gustó, etc. Ahora bien, derecho a revocar. En sí, en estos contratos, ¿no?, tanto en la 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor, como en sí en el Código Civil y Comercial en su artículo 34, o el 110 también, le dan al consumidor el derecho irrenunciable a revocar la aceptación en un plazo de 10 días corridos. Otra de las razones por las que Mercado Libre pone otro plazo en sí, ¿no? Recuerden que antes uno tenía que tener un defecto, el producto tendría que estar o roto, tendría que haber llegado roto al domicilio, o tendría que no haber estado andando, si era por ejemplo, artículo electrónico. Entonces eso era una razón para que lo cambien, pero antes, no sé, antes del Código Civil y Comercial, el viejo código, ¿no?, para que vean qué es antes, no se podía cambiar un producto por el simple hecho de que no me gustó o no era lo que esperaba, cuestión que hoy en día sí se puede en un lapso de 10 días, en este caso por esta razón. Ahora bien, ¿cómo se notifica formalmente, ¿no?, tanto la forma, cómo es la forma y cómo es el plazo para notificar la revocación de la compra? Bien, el consumidor, mediante la ley 24240, mayormente es mucho más simple, ejerce el derecho a revocar por medio escrito o electrónico, ¿no? Es el mismo caso de Mercado Libre o páginas similares. Le debe comunicar al proveedor la voluntad de revocar, devolviendo la cosa en un plazo de 10 días hábiles que se va a computar a partir de que se celebró el contrato o desde la recepción del bien en este caso. Ahora bien, en cuanto a la vigencia, vamos a seguir hablando de lo mismo, pero ahora vamos a dar
nos vamos a poner del otro lado del escritorio. En sí es deber del proveedor, que no lo hacen claramente, de informar al consumidor el derecho a revocar. Últimamente, como esto está muy controlado, Mercado Libre lo ofrece y lo informa, que antes no lo hacía. Pero esto se suscita mucho, este deber que no se cumple en los contratos, más que nada in situ, en los contratos que sí se celebran en el establecimiento comercial, ¿no? Entonces, en este caso de los contratos especiales, debe incluirse en mayúscula o negrita, ¿no? Caracteres destacados. Bueno, ahí lo decía, sí, caracteres destacados. En todo el documento, que en sí esto ocurre que lo ponen a lo último, que es lo que nadie lee por lo general, y se debe presentar al consumidor en el documento, ¿no?, concluido, o incluso en los borradores si es que participa de la formación del contrato, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando hay una imposibilidad de devolver la prestación? Bien, el contrato no va a privar al consumidor de su derecho a revocar en torno a esta imposibilidad. Pero, ¿qué sucede si esta imposibilidad de devolverse es imputable por culpa o dolo al consumidor en este caso? En este caso, el consumidor tiene que pagarle al proveedor el valor de mercado, no el valor del bien al día que él hizo la compra, sino el valor actual del producto, al momento de revocar, salvo que ese valor sea superior al precio de adquisición, en cuyo caso la obligación queda limitada a este último. ¿Por qué sucede esto? Porque normalmente Mercado Libre, bueno, es muy simple aplicar esto porque la compra es en pesos. Pero cuando compramos en páginas como, no sé, Alibaba o alguna de estas, Amazon, por ejemplo, que es valor dólar, en nuestro país al menos el dólar todos los días, bueno, todas las horas del día tiene, valga la redundancia, un valor distinto. Entonces, he aquí la fluctuación que pudiese ocurrir. ¿Por qué? Porque uno ejecuta la compra en dólares, pero este consumo dolarizado se especifica en la tarjeta, ¿no? En la tarjeta nuestra, pues solemos comprar con tarjeta de crédito mayormente. Entonces, he aquí esta vuelta de tuerca que ejerce la ley. Ahora, en cuanto a los efectos de revocación, se tienen que cumplir, por supuesto, en tiempo y forma, como hemos visto, en el plazo de 10 días. Y aquí las partes, al cumplirse esto, quedan liberadas de las obligaciones y deben restituirse de forma recíproca todas aquellas prestaciones que han cumplido, es decir, el consumidor debe entregar el producto y el proveedor reimputar la suma de dinero X que este producto valga. En cuanto a quién lleva los gastos de la revocación, por supuesto devolver el bien, hay que devolverlo, ¿no? Obvio, pero alguien tiene que pagar los gastos del envío hacia la, fábrica, negocio, etcétera, del proveedor. Entonces, según la ley 24240, estos gastos de devolución están a cargo del vendedor, que normalmente, cuando esto sucede, y como la gente no lo sabe, el vendedor se los imputa al consumidor, ¿no? Es decir, bueno, yo te lo cambio, está todo bien, vos mandámelo, pero el envío es a tu cargo. No es así. El artículo 34 de la 24240 nos dice que el vendedor debe correr con los gastos de correo, si es un producto, no sé, pequeño, o de traslado en flete, o en lo que sea, si es un producto grande, como por ejemplo, no sé, podría ser una heladera. Entonces, aquí el ejercicio, ¿no?, del derecho de revocación o de implicar costo alguno no es para el consumidor, ¿no? Por eso es que en sí el consumidor no debe reembolsar dinero cuando disminuye el valor de la cosa, en cuanto a que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado. ¿Qué quiere decir esto? Yo compro una heladera, ¿no? O como me pasó a mí me pasó un caso real. Yo voy y compro en aquel entonces en Garbarino, cuando recién habían salido los televisores LED TV, me compro un televisor enorme, divino. Llego del trabajo, ya había llegado a mi casa, lo saco de la caja, lo armo, lo conecto, me pongo a cenar mientras miro la tele,
y duró prendido exactamente 28 minutos, porque tenía el reloj del programa que estaba viendo, y se quema el televisor. Por supuesto, lo había sacado hace menos de media hora la caja. Hubo una garantía, ¿no? Yo no había en ese entonces comprado garantía extendida al producto, pero estaba dentro del plazo de cambio, por lo que la propia firma, Garbarino, vino con el camión a su costo y lo vinieron a retirar y me dieron uno exactamente nuevo. Entonces, he aquí una muestra de que yo no pagué ni iba a pagar nada por un producto que vino defectuoso de fábrica. Ahora bien, también este derecho a revocar, ¿no? Tiene excepciones, sobre todo a lo que hace a productos confeccionados a medida, mal llamado entre comillas a medida, ¿no? Que son los que el consumidor suministra especificaciones, ¿no? Como por ejemplo podrían ser remeras personalizadas, tazas personalizadas, cualquier tipo de producto en sí que sea personalizado, no entra en este derecho a revocar, ¿no? Tampoco productos de grabaciones sonoras, discos o programas informáticos que pudiesen usarse inmediatamente se bajan. Y por otro lado tenemos las cláusulas abusivas en cuanto al artículo 1117 del nuevo Código Civil y Comercial que las regula, ¿no? Es decir, que aquí no va a aplicar lo que disponga la ley especial de acuerdo a cada tipo de contrato, por eso aquí hablamos un genérico, y lo dispuesto en el 985 al 988 en cuanto a la adhesión a cláusulas predispuestas, ¿no? Abusivas, antiguamente llamadas cláusulas leoninas. En cuanto a esta situación, que es muy común, situación jurídica abusiva, ¿cuándo existe? Debemos preguntarnos. Bien, existe cuando se suscita un perjuicio que causa un desequilibrio en cuanto al consumidor, pero no por una cláusula contractual, sino por varios actos conexos que pueden o no individualmente ser abusivos. Entonces, al conectarse o quizá encadenarlos, es decir, al analizar el contrato en su totalidad y no de manera abstracta, cláusula por cláusula, se crea una situación jurídica abusiva en lo que causa, un perjuicio al consumidor, ¿no? Ya sea porque, recordemos, normalmente suelen estos contratos, por más que después se tenga por no escrito, hacer renunciar o privar de sus derechos al consumidor, ya que las ventajas que crea, entre comillas, son de excesivo abuso en cuanto al proveedor. Ahora bien, esto es bastante amplio, por lo que la ley todavía en el 1021 va un poco más a fondo y limita la clasificación de abusiva, porque por supuesto lo que es abusivo para uno quizá no lo sea para otro, tienen un distinto concepto en cuanto al límite de qué es una cláusula abusiva o cuándo debería considerarse abusiva una cláusula. Bien, entonces el 1021 lo que va a hacer es establecer que no van a poder ser declaradas cláusulas abusivas dos tipos de ellas, es decir, aquellas cláusulas que hacen a la relación entre el precio y el servicio o bien que se adquiere, y las que reflejan alguna disposición que esté vigente en algún tipo, ya sea cualquier tratado internacional o una norma legal imperativa. Estos son los límites a poder clasificar de abusiva o no una cláusula. Y por otro lado tenemos el 1102 en cuanto al control judicial, ya que el nuevo Código Civil y Comercial establece reglas para que el juez pueda regular relaciones de consumo, es decir, son 4 las reglas que establece. Primero, que el contrato esté aprobado administrativamente, ¿no? Y que por supuesto las cláusulas no obsten el control. Las cláusulas abusivas, como ya hemos dicho, esto en todo tipo de contratos se van a tener por no escritas. Ahora bien, ¿qué sucede? Que esto también ya lo hemos visto, sobre todo en privado 1, cuando el juez declara la nulidad parcial de un contrato. Recuerden la diferencia entre nulo y nulo de nulidad absoluta. Cuando aquí se declara la nulidad parcial, simultáneamente debe poder integrarse el contrato, porque si justamente esa cláusula que se declara y nula es la que hace
que el contrato no pueda seguir produciendo efectos, entonces ahí ya al no poder integrarse sin esa cláusula se tiene que declarar nulo de nulidad absoluta, es decir, el contrato debe cesar. ¿Por qué? Porque la cláusula objeto no puede hacer que el contrato siga produciendo efectos. Y cuando la prueba, también por último, de esta situación abusiva a nivel jurídico derive de un contrato conexo, también el juez aplica el 1075. Bien, terminando con esto, vamos a pasar a la clasificación de los contratos. Tenemos contratos, bueno, tenemos varios tipos. Vamos a empezar en sí por los contratos unilaterales y bilaterales, es decir, el artículo 966 para empezar, ¿no? A priori, no vamos a ir por lo obvio. Los contratos son unilaterales cuando una parte se obliga con la otra sin que ésta quede obligada. Por eso es unilateral, obligación de un solo lado, y son bilaterales cuando la obligación es recíproca. Hasta aquí lo obvio, ¿no? Ahora bien, aquí hay una pequeña trampa que yo ya la he explicado en la primera parte y también en privado 1. A ustedes les van a poner como, o les van a preguntar, mejor dicho, si el contrato de donación es unilateral. Bien, ustedes van a responder, por supuesto que sí, la donación yo soy el que quiere donar. Sí, es correcto, no están equivocados, pero la respuesta es la pregunta es una pregunta trampa. ¿Por qué? Porque la donación es un acto, como ustedes lo vayan a estudiar, un acto recepticio, unilateral, pero para conformarse la donación necesita la aceptación de la otra parte. Y aquí donde se transforma en bilateral, porque es recepticio y unilateral mientras yo tenga la voluntad de donar, pero si la otra parte no lo acepta, la donación no se configura. Recuerden eso. Por otro lado, los contratos bilaterales lógicamente van a crear obligaciones recíprocas para todas aquellas partes que intervengan, como lo es por ejemplo una compra-venta, ya que uno tiene la obligación de dar un precio en dinero y la otra persona entregar el bien a cambio de ese precio en dinero. Un departamento podría ser claramente, ¿no? Tenemos también contratos plurilaterales, que hay muchas en este tipo de contratos, no son muy comunes, pero hay muchas partes obligadas, como una sociedad, un contrato de juego, si se quiere, que son aplicables a establecimientos de juego, casinos, bingos, etc. Ahora bien, tenemos que tener en claro una clasificación, ¿no? O mejor dicho, una forma de diferenciar la clasificación de los contratos y de los actos jurídicos. ¿Por qué no se tiene que confundir la clasificación de un contrato con la de un acto jurídico bilateral, bueno, bilateral, unilateral, etc.? Ahora bien, ¿por qué y cuál es la diferencia? Cuando hablamos de contratos, lo que vamos a tener en cuenta son los efectos que el contrato produce, ya que he dicho hace pocos minutos que si el contrato no puede producir efectos, entonces debe ser declarado nulo de nulidad absoluta. No hay un contrato que no produzca efectos. Ahora bien, ¿qué pasa con los actos jurídicos? Los actos jurídicos, lo que se toma en cuenta es la voluntad de las partes, ¿no? Lo que hace, recuerden de privado 1, a la fuerza de obligatoriedad. Es decir, si yo firmo un contrato, lógicamente si está mi firma es porque yo presto la voluntad. Y si presto la voluntad, por lógica me obligo a cumplir esa voluntad y, por supuesto, los efectos jurídicos que de esta devengan. Por esto, en sí, el acto jurídico, el contrato, tiene que verse que siempre va a ser bilateral, porque en sí la obligatoriedad de las partes es recíproca, porque hay un acuerdo de voluntades. Ahora, en cuanto a los contratos que son onerosos y gratuitos, es decir, vamos a hablar del 967. En cuanto a los contratos son a título oneroso, cuando las ventajas, ¿no?, básicamente se van a procurar hacia una de las partes, y son estas ventajas concedidas por una prestación que se obliga a hacer a la otra. Y son a título gratuito cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja independientemente de toda prestación que tenga a su cargo. No es lo mismo un contrato en el que, bueno, yo voy a ganar, no sé, 100.000 pesos si voy a trabajar todos los días, a un contrato en el que yo gane 100.000 pesos, trabaje o no trabaje todos los días, porque mi sueldo es fijo, en este caso, ¿no? Bueno, esto es
algo burdo, pero para que ustedes lo entiendan de manera un poco más fácil. Entonces, he aquí, en contrato a título oneroso, las prestaciones son recíprocas. ¿Por qué? Pues si yo voy a trabajar todos los días, mi empleador a fin de mes tiene el producto manufacturado que puede vender. Con esa venta paga mi sueldo. Aquí las ventajas son recíprocas. Él obtiene dinero y yo también por ir a trabajar. En cambio, en los contratos a título gratuito, una parte recibe una prestación sin dar nada a cambio. En este caso, podría ser, por ejemplo, el comodato, la donación. En este caso, bueno, el comodato es muy fácil de explicar, yo siempre lo explico de manera simple con la contratación del módem de internet. Que si bien es verdad, hoy las compañías dan la opción de comprarlo, antes no lo hacían, por lo que vos tenías el módem por el tiempo que uses el servicio de esta compañía de internet, ¿no? Luego tenías que devolverlo. Que tampoco nadie lo devolvía, pero bueno, era así. Ahora, en cuanto a los contratos aleatorios y conmutativos, es decir, el 968, tenemos el contrato aleatorio cuando las ventajas o las pérdidas para ambas son, mejor dicho, para ambas partes, o para una de estas también dependan de un acontecimiento incierto, por ejemplo, un contrato de seguro, un contrato de juego. El contrato de juego es aleatorio, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque uno no sabe si va a ganar o si va a perder. Por eso es que alia significa riesgo. No elegí esa palabra casualmente. Ahora bien, el contrato, en algunos de estos, el riesgo lo asumen ambas partes y en otros solo una de las partes. Por ejemplo, el contrato de lotería, el riesgo lo va a asumir el que compra el billete. ¿Por qué? Porque puede ser que gane, pero también puede ser que no, mayormente, y desperdicie el dinero. Por eso hablamos de aleatorio, porque significa un riesgo, el riesgo de poder pagarlo o pagarlo y no ganar, es decir, haber perdido el dinero. Luego tenemos contratos conmutativos, que aquí las ventajas son ciertas y determinadas cuando se celebra el contrato, y en sí, al ser determinadas por contraposición, no son inciertas, como por ejemplo la compra-venta, la permuta, el alquiler, bueno, la locación, perdón, que sí es el alquiler en sí, etc. También tenemos otra clasificación que hace los contratos formales y no formales. En cuanto al artículo 284 del nuevo código, aquí regiría el principio de la libertad de formas. Recuerden que la libertad de formas, ¿no? En sí hace que las partes puedan manifestar el consentimiento de forma tal que lo estimen conveniente, salvo algunas formalidades que la ley exige para que el acto sea considerado válido, como por ejemplo el requisito de un escribano público en determinado tipo de contratos, como es por ejemplo la donación. Tenemos en sí, en el 961, los contratos formales, ¿no? Como por ejemplo podría ser la formalidad que la ley impone, la escritura pública, ¿no? La solemnidad, actos relativos, ¿no? Etc. Y tenemos los actos que son formales absolutos, en los cuales, si bien la forma no se exige bajo sanción de nulidad, pero el artículo 285 nos dice que el acto no quede concluido hasta que no se cumpla la forma prevista, como por ejemplo que la donación se echa mediante escribano público. Por otro lado, los contratos nominados e innominados, en cuanto a este tipo de contratos, son nominados e innominados según la ley los va a regular especialmente, ¿no? En este caso. Por ejemplo, los va a regular según la voluntad de las partes, las normas sobre contratos y obligaciones, disposiciones que corresponden al contrato en sí. Pero ¿qué hay que saber perfectamente? Bien, que los contratos nominados son los que están regulados por la ley. Por ejemplo, un contrato de compra-venta. Los regula el Código Civil y Comercial. Bueno, ahí está, compra-venta, permuta, etc. Entonces, los contratos innominados son los que no tienen una regulación específica y por tal se aplica la ley supletoria de los contratos. No es decir, aquellos contratos que no están tipificados y por ende, si no están tipificados, son contratos atípicos, como por ejemplo el contrato de hospedaje, aquel contrato que uno suscita, muchos sin darnos cuenta, cuando alquilamos un hotel para irnos de vacaciones, por ejemplo. Contrato de espectáculo público, ¿no? De una excursión, cuando vamos al teatro, cuando vamos de excursión en las mismas vacaciones, también podría ser.
Entonces, he aquí analizar el ejemplo y se va a aplicar la ley supletoria en sí. Ahora vamos a ver otra arista que conlleva la anterior, en los contratos nominados e innominados, en cuanto a que cuando hablamos nosotros, ¿no?, de este grado de libertad, de convención que se le otorga a las partes para poder formar el contrato como les viene en gana, se admite en sí que las partes también celebren un contrato atípico, es decir, un contrato diferente al regulado, ¿no?, es decir, al típico. O incluso formado, que yo les digo contratos transformer, por varios elementos de varios tipos de contrato. Esto suele darse mucho en los alquileres, ¿no?, sobre todo cuando hay propietarios en sí, dueños, ¿no?, cuando se trata con dueño directo, perdón, eso quise decir. Entonces aquí tenemos unión de los contratos. Este transformer se une combinando varios contratos, ¿no?, para poder formar una unión que podría ser interna o externa. En cuanto a la externa, hablamos de contratos independientes que van a estar unidos solamente de manera externa por el documento que se celebra, ¿no?, como lo es el mismo documento que celebra la compra-venta y un depósito. Pero se trata, o se podría tratar, de un contrato distinto, pero también de modo que existe uno sin el otro. Como por ejemplo, cuando yo vendo una fotocopiadora, pero además convengo que durante 6 meses, por 1.000 pesos más, le brindo un service de mantenimiento al aparato. Como también yo podría optar por comprar la fotocopiadora sin el servicio de mantenimiento y si la máquina se rompe me las arreglo yo. He aquí estos dos ejemplos. Que no deben confundirse, por otro lado, con los contratos mixtos. ¿Por qué? Porque los contratos mixtos, nosotros tendemos a confundir que hay una unión de contrato porque es un contrato mixto, es decir, que contiene uno o varios elementos también de otros contratos, ¿no? Como por ejemplo, el más típico es el contrato de trabajo, ya que hay elementos que son de carácter social, en la cual una parte, por ejemplo, tenemos el ejemplo muy claro de un portero. No, el portero del edificio, todos sabemos que el portero del edificio no paga los servicios, vive en el edificio, ¿no? Se le da el servicio de habitación y a cambio ejecuta las tareas de la portería, limpiar pasillos, regar las plantas, no sé, cambiar focos, mantener el hall del edificio, etcétera, tareas del portero. Perdón, encargado, porque ahora se ofenden si uno les dice portero. Entonces, ¿qué reglas se aplican o se aplicarían a este y a todo tipo de contratos innominados? Bien, como hemos dicho hasta acá, yo les decía que se aplica la ley supletoria, pero no les dije cuál. Bien, porque esto venía acá, se aplican las normas del artículo 970, no, es decir, respetando la voluntad de las partes, aplicando, ¿no?, las reglas convenidas por las partes en el contrato. Pero ¿qué pasa si las partes no convienen estas reglas antes de firmar? En caso de silencio, bien, se aplican las normas generales sobre contratos y obligaciones, usos y prácticas del lugar de celebración. Por eso hay que ver qué tipo de contrato atípico analizamos para ver cuál es la ley supletoria que regiría en este caso. Por eso hoy aquí les dejo otro tipo de clasificaciones. Esto no está, no en sí en el examen, pero es para que ustedes lo tengan si quieren andar a fondo dentro de los contratos mixtos, cuáles son, ¿no?, taxativamente cada uno de ellos. Por otro lado tenemos los contratos de larga duración. En sí, ustedes si se acuerdan de privado 1 y el comienzo de privado 3, el contrato laboral es el mejor ejemplo, porque, cualquier tipo de contrato, pero el laboral principalmente es más fácil de explicar, porque en sí, salvo anomalías, el contrato siempre, por ejemplo, el de relación de trabajo, se suscita con un uso indefinido. ¿Por qué? Porque el trabajador no quiere ser despedido y salvo que ocurra algún problema, el empleador tampoco va a querer despedirlo. Por eso se considera este y muchos más, por supuesto, un contrato de larga duración. Ahora bien, el Código Civil y Comercial en sí no los define como tal,
Pero ¿qué pasa? Estos contratos no son, por supuesto, el modelo clásico de contrato que tiene un inicio de la relación contractual y un fin, ¿no? En sí que está generalmente pactado por las partes. Por ejemplo, también podría ser, a ver, la concesión, la franquicia, se me acaba de ocurrir, en el cual debe haber un deber de colaboración entre las partes, ¿no? Porque en sí las partes, al ejercitar los derechos de colaboración, van a respetar lo que es la fuerza de obligatoriedad en cuanto a la reciprocidad de las obligaciones contractuales, en este caso, ¿no? Por eso, antes de finalizar el contrato, se debe dar, en este caso de la franquicia, ¿no? Por ejemplo, la oportunidad de negociar el contrato antes de decidir la rescisión del mismo, ¿no? Porque aquella parte que quiera rescindir, primero le debe dar una oportunidad razonable a la otra parte de poder renegociar de buena fe la posibilidad de que este contrato no se rescinda, básicamente, ¿no? Ahora bien, ¿qué contratos comprendería esta categoría, entre comillas, de larga duración? Bien, vuelvo a aclarar el Código Civil Comercial. Primero, no aclara ni va a definir cuáles son los contratos de larga duración, pero sí dice que el tiempo es considerado esencial para que se cumplimente el objeto, ¿no? Es algo bastante complejo, por eso el código comentado, Rivera Medina, nos va a aclarar, ¿no?, que entiende que los contratos de larga duración son aquellos contratos en los cuales se va a entender que las inversiones que realicen las partes van a requerir un tiempo X para ser amortizadas, ¿no? Lo que podría llegar a abarcar desde la explotación de un bosque, nos va a aclarar, o incluso alquiler de una estación de servicios o suministro de gas para una planta de, no sé, fertilizante, creo que decía el ejemplo, algo así. Pero bueno, en sí son esos. Aquí también les pongo nuevamente el esquema, porque ya a esta altura deben estar mareados, ¿no?, con los tips principales de los tipos de contratos que hemos visto hasta ahora, contrato aleatorio, bueno, conmutativo. Les pongo ejemplos en sí. Recuerden que Adriana Marcial, quien toma esta materia, de algunos suele pedir 5 ejemplos mínimamente, así que lamento decirle que van a tener que estudiar mínimamente 5 de cada uno. Aquí otra parte, ¿no?, en cuanto a la oferta, porque son las preguntas que ustedes mismos suelen tener siempre. Aquí no vuelvo a explicar la oferta, sino que pongo más que nada los tips principales del tema. También esto sale de acuerdo a las preguntas que ustedes siempre suelen tener. Hay temas que se les complican más y otros no. Entonces aquí tienen en pantalla determinados tips que tienen que tener, vuelvo a repetir, en cuenta, o que no pueden presentarse al examen no sabiendo, ahí está, estos tips que les pongo acá, ¿no? Que esto ya lo hemos explicado. Bueno, aquí también les vuelvo a poner tips entre los contratos, entre ausentes y presentes, ¿no? Lo que hace a la formación del consentimiento, recuerden, principal, esto vuelvo a hacer hincapié, porque esto es muy importante. En sí, el concepto de presencia o ausencia, que ya lo he explicado en privado 1 también, hace a la formación, ¿no?, del consentimiento, pero no va a responder a la proximidad. Es decir, la presencia o la ausencia no hace a que dos personas estén físicamente presentes en la misma habitación o no lo estén. Se vincula en sí, más que nada, con una distancia jurídica, no física en sí, ¿no? Es decir, aquel vínculo que puede estar impuesto o convenido por diversas circunstancias en las que se produciría la comunicación entre las partes, ¿no? Por eso en sí un contrato entre presentes es aquel contrato en los que no hay solución de continuidad entre la oferta y la respuesta a ella. ¿Por qué? Porque si estamos dos personas físicamente, ¿no?, en la misma habitación, no necesito una dilación entre la oferta y la firma del contrato, porque tengo a la otra persona enfrente. Y un contrato, mejor dicho, celebrado entre ausentes, hace a que medie un plazo entre la respuesta, que incluso, a ver, es un buenísimo ejemplo que se me acaba de ocurrir. Puede haber dos personas físicas, ¿no?,
físicas en un mismo lugar, quiero decir, no físicas por el tipo de ente, ahora se me ocurrió, para celebrar un contrato, pero resulta ser que la otra persona es un representante de la empresa con la que yo quiero contratar, pero no tiene poder notarial. Es decir, no tiene poder de firma. Él solo recibe mi propuesta y debe llevársela a sus jefes para ver si las aceptan. Entonces tenemos un típico caso, hay dos personas con presencialidad en la misma habitación y aún así hay una dilación entre mi oferta y la aceptación de la otra parte. Por eso es que aquí se ve de manera espectacular, se me acaba de ocurrir, ¿no?, la distancia jurídica y no física. Bueno, aquí tenemos más tips en sí en lo que hace a los contratos entre presentes y ausentes, siempre haciendo, que es pregunta de examen también, no hincapié en la distancia física y jurídica. Bien, con esto terminamos el eje número 1. Nos vemos en la próxima clase para continuar con la materia.